A continuación veremos un circuito operacional en el modo de instrumentación. Los circuitos con amplificadores operacionales de instrumentación son circuitos que están diseñados para amplificar un cierto voltaje, pero con un factor de exactitud muy elevado. Por este mismo motivo, estos circuitos se usan para máquinas de electrocardiograma y encefalografía. A continuación tenemos este circuito en el diagrama, ya está armado y está funcionando. Para este diseño nosotros utilizamos un factor de amplificación de 10. Este factor nosotros lo hemos seleccionado. Podemos ver de este lado que están las resistencias R1, que es este par, R2, que es este segundo par, RF, que son estas que están aquí a los lados, y la resistencia R, que está en medio de las dos RF. El cálculo se hace mediante una fórmula. Voltaje es igual a R2 sobre R1, que son estas dos, y que al ser resistencias exactamente iguales te da un factor de 1, que al mismo tiempo multiplica 1 más 2, que multiplicado por RF sobre R, que es esta RF de 100 kilos por esta R, y al mismo tiempo esto se multiplica por V2 menos V1, que es este voltaje de entrada de aquí con el voltaje de entrada de aquí. De estos dos amplificadores operacionales, es la diferencia de ambos. Para este ejemplo, nosotros utilizamos un circuito LM35, que es bien conocido por ser un sensor de temperatura, y dependiendo de la temperatura que haya en el ambiente, te arroja un voltaje u otro. Nosotros medimos aquí con este voltímetro que tenemos 0.1 voltios y a la salida tenemos 1.02 voltios, por lo que podemos ver que el amplificador operacional funciona bien, solo tiene un pequeño error de 0.02 voltios en la amplificación de 10. Si nosotros subimos más la temperatura y el voltaje, hasta llegar por ejemplo a 25 grados que te arroja 0.25, aquí tendremos 2.52 voltios y podemos ver que el circuito funciona eficientemente. Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer la simulación de un convertidor de tensión a corriente. Las instrucciones nos dicen que tenemos que diseñar un convertidor de voltaje e intensidad de carga aterrizada, es decir, que la carga esté aterrizada a tierra, que entregue como máximo 2 miliamperes a la salida de B sub 0. Esto cuando el voltaje de entrada sea de 5 volts. Sabemos que por D de ohm la intensidad es igual al voltaje 1 entre R1. En esta ocasión, voltaje 1 es nuestro voltaje de entrada de 5 volts y R1 es la resistencia que necesitamos calcular. Nuestra intensidad va a ser de 2 miliamperes, pues es lo que nos está diciendo que tiene que entregar este convertidor. Por ley de Ohm despejamos R1, teniendo que R1 es igual al voltaje 1 entre la intensidad. Sustituyendo los valores tenemos que 5 volts entre 2 miliamperes va a ser igual a 2.5 kilo ohms, que es el valor que va a tener R1. Para calcular R2 se sabe que R2 debe ser 10 veces menor a R1. Para que esto se cumpla, tenemos que saber que R1 tiene que ser dividido entre 10, pues tiene que ser menor, 10 veces menor. Entonces, como ya tenemos R1, que es 2.5 kilo ohms, esto lo vamos a dividir entre 10, nos da un total de 250 ohms. Y tenemos que tener en cuenta que R1 va a ser igual a R3, R2 va a ser igual a R4. Y nuestra resistencia de carga va a tener un valor de 4.7 kilo ohms. Nuestro circuito tendrá la siguiente forma. Con nuestro op-amp en medio, tendremos conectado nuestra resistencia R1 a la entrada inversora, y en serie tendremos a nuestro B1, que en este caso es de 5 volts, y a la entrada positiva de nuestro op-amp tendremos las resistencias R3 y R4 que
como ya había mencionado, R1 y R3 son equivalentes, por lo cual 2.5 kiloohms para aquí y R4 y R2 van a ser equivalentes también, teniendo una resistencia de 250. Y nuestra RZ va a ser de 4.7 kiloohms. Y aquí tendremos nuestro amperímetro para poder medir que efectivamente nos esté entregando los 2 miliamperes. Procederemos a la simulación para verificar que efectivamente haya 2 miliamperes aquí en nuestra resistencia RZ. Efectivamente, hay una corriente que pasa por RZ hacia la Tierra de 2 miliamperes cuando hay una entrada en cuando hay un voltaje de entrada en nuestro pin inversor de nuestro OPAN de 5 volts. Para la siguiente simulación, en este caso tendremos la configuración en convertidor ahora de corriente a tensión. El ejercicio nos pide diseñar un convertidor de corriente a tensión que entregue 5 volts a la salida de V sub 0 si la corriente la proporciona un fotodiodo de 4 miliamperes. Es decir, que a nuestra salida V sub 0 tendremos 5 volts cuando a la entrada haya 4 miliamperes. Para calcular el voltaje de la salida se usa la siguiente fórmula, ley de Ohm, que es el voltaje de sub 0 va a ser igual a nuestra resistencia de referencia por I1. Despejando RF de la fórmula, sabemos que RF es igual a V sub 0 entre I1. RF va a ser igual a 5 volts entre 4 miliamperes. Y finalmente, haciendo este cálculo, tendremos que nuestra RF va a ser igual a 1.25 kiloohms. De igual manera, haciendo el circuito en multisim, y como habíamos mencionado, tendremos una fuente de corriente a nuestra entrada inversora y hay una resistencia de referencia de la entrada inversora a la salida. En esta configuración tendremos que el fotodiodo entregará 4 miliamperes cuando éste reciba una señal de luz con su pin negativo conectado a tierra y el positivo hacia la entrada inversora. Nuestra entrada positiva la tendremos conectada a tierra. Nuestro RF será de 1.25 kiloohms como hemos calculado y este irá conectada a nuestra salida V sub 0. Y a nuestra salida tendremos conectado un multímetro para medir que efectivamente haya los 5 volts que nos está pidiendo el problema. Estando en la simulación, como ya hemos comentado, tenemos nuestro fotodiodo conectado a la entrada inversora, nuestra resistencia de referencia conectada a la entrada inversora y a la salida al mismo tiempo, y nuestro multímetro. Procedemos a la simulación y abrimos nuestro multímetro y efectivamente cuando hay 4 miliamperes aquí a nuestra entrada inversora tendremos 5 volts a nuestra salida de V sub 0. Ahora nos piden simular un convertidor de voltaje a frecuencia con los siguientes valores. Nos dice, diseña un convertidor de voltaje a frecuencia con los siguientes valores usando amplificadores operacionales y miraremos su comportamiento en el osciloscopio. Primeramente aquí tenemos que nos pide un capacitor cerámico, un transistor 2N22 y utilizaremos el amplificador LM741. Nuestras resistencias están dadas. Utilizaremos un diodo, un generador de funciones, el osciloscopio y una batería. Pasemos a la simulación. Primero, tendremos que nuestra batería de 1 volt estará conectada en serie hacia la resistencia R1 y esta a su vez estará conectada a la entrada inversora de nuestro LM741. Luego tendremos que nuestro capacitor 1 de 0.1 microfarads estará conectada de la entrada inversora a la salida y a su vez en paralelo estará el primer transistor 2N22 conectada, conectada en su base con nuestra resistencia R2 de 10 kilos
hacia la parte negativa de nuestro diodo 10A. El frecuencímetro estará conectado hacia la salida de nuestro LM741 y tendremos el osciloscopio conectado a la salida también del primer 741. La salida del 741 estará conectada a nuestra entrada positiva del segundo 741. Después tendremos que a la salida de nuestro segundo amplificador estará conectada la resistencia R3 de 10 kilos y el segundo diodo, que estará conectado a la base de, nuestro, de nuestro segundo transistor, y este estará conectado a R4 de nuestro R4 de 100 ohms. Ahora procedemos a la simulación. Como podemos ver, este es nuestro convertidor de voltaje a frecuencia. Tendremos un voltaje de 1 volt a nuestros amplificadores, y esto hará que se convierta en una frecuencia de impulsos. Como podemos ver, aquí tenemos seteado en 3.60 kHz y tendremos aproximadamente 5 milisegundos en división de división en cada pulso dado. Ahora tendremos que simular un convertidor a lo contrario. En este caso será de frecuencia a voltaje. Nos pide diseñar un convertidor de frecuencia a voltaje con los siguientes valores usando el LM331 y mirar su comportamiento con el osciloscopio. En este caso tendremos más capacitores de 1 microfaradio, de 10 nanofaradios y de 470 picofaradios. El LM331, nuestras resistencias con los siguientes valores: un generador de funciones, un osciloscopio y una batería de 5 volts. Primeramente, nuestro circuito quedará de la siguiente manera. A nuestra entrada 7 tendremos un divisor de voltaje conectada en serie con la batería 5 de 5 volts, y este a su vez quedará con el pin 7. Luego, en nuestro pin 5 RC tendremos conectada R3 y nuestro segundo capacitor. En nuestra entrada de pin 6 THR estará conectado un pin del capacitor y un pin de la resistencia. Recordemos que todas esas estarán alimentadas por los 5 volts, y también BCC del pin 8 estará alimentado con 5 volts. Aquí tendremos una punta de prueba para medir el voltaje que saldrá aquí. Como ven, estamos inyectando una frecuencia de 3.5 kHz a la entrada de nuestro LM331. Esta configuración del transistor LM331, su influencia principal es el generador de funciones. Es decir, que si vamos moviendo nuestro generador de funciones, el voltaje de salida de nuestro Eout o pin 1 se verá afectado. En este caso tendremos una entrada de 3.5 kHz y a nuestra salida estamos viendo 3.4 volts. Lo mismo que podemos ver aquí en nuestro osciloscopio. Estamos viendo 3.42 volts. Y esa es la frecuencia que le estamos inyectando a nuestro LM331.